Eh, el nombre ortóptera se deriva del griego ortos, que significa recto, y pteron, alas, ¿no? Que hace referencia a la disposición particular que toman las alas en reposo, que lo hacen en forma perpendicular a la superficie donde se asienta. Por supuesto, excepciones hay y varias en el grupo, pero más o menos es una de las características iniciales. Está este grupo abarcando lo que nosotros vulgarmente conocemos como langostas, grillos, grillotopos, tucuras, bichos palos, saltamontes, tucuras quebracheras y langostas verdes. Hay más o menos 19.000 especies distribuidas en el mundo. Fíjense que estamos hablando de 19.000 frente a 350.000 que tenían los coleópteros, ¿no? La mayoría de ellas ubicadas en zonas tropicales, es decir, que van a depender mucho de las funciones térmicas del lugar donde viven, ¿no? Cuando un insecto, cuando un organismo responde a a la variación de temperaturas, se lo llama poiquilotérmico, ¿no? Eso capaz que lo van a escuchar en alguna otra charla que tengamos. Miden aproximadamente desde 5 milímetros a 12 centímetros. Fíjense la gran variabilidad en el tamaño que tienen, ¿no? Desde escasos milímetros a más o menos 12 centímetros que tiene la langosta quebrachera. O pueden abarcar un poco más en el caso de los bichos palos, que hay bichos palos que tienen desde 30 y hasta 50 centímetros, ¿no? Pero los que son de interés agronómico son fundamentalmente los que están en ese rango. Prevalecen coloraciones poco brillantes, aunque en algunos casos los juveniles presentan coloraciones más bien llamativas. Vamos a describir la morfología que presentan estos insectos y empezamos por la cabeza, que en general se presenta como hipognata, es decir, dirigida hacia abajo. Es cónica o cúbica, por lo general tiene esas formas, y es muy móvil. El aparato bucal, tanto en adultos como en juveniles, se presenta como masticador, con mandíbulas fuertes, con protuberancias moledoras para fitófagos, es decir, que presentan ciertas protuberancias que, digamos, ofician o agencian de dientes, ¿no? Son una especie de dentículos o de muelas que permiten la trituración del vegetal con mucha mayor facilidad. Las mandíbulas falciformes, que tienen forma de espada para omnívoros y depredadores, o sea, más alargadas. Ojos compuestos relativamente pequeños con relación al resto de la cabeza, y puede presentar ocelos. Cuando están presentes pueden ser 2 o 3, o no presentarlos, por supuesto. Antenas de tipo filiforme en general o cetáceas, no hay mucha más variante en las antenas. Hay una imagen de la cabeza donde se ve claramente los ojos. Acá, fíjense donde voy a marcar con la flecha, está un ocelo. Por encima de las antenas hay 2 ocelos más, en lo que están acá. Los ojos pequeños con respecto a toda la cabeza. Acá se ve claramente el clípeo, el labro, ¿sí? Y por debajo los palpos maxilares, muy claramente marcados, ¿no? Sigamos. Ahí están las partes que componen el aparato bucal masticador de una langosta, o perdón, de un ortóptero, que, como hemos dicho, presenta un clipio, un labro, presenta las mandíbulas con estas saliencias robustas que estoy marcando acá con la flechita, tanto en derecha como en izquierda, ¿sí? Esas protuberancias que se manifiestan como muelas o denticiones que permiten la molienda del sustrato. En la maxila se presenta, digamos, una lasinia alargada, que es la que permite y ayuda en el corte del vegetal, ¿sí? Y los palpos alargados, tanto los maxilares como los labiales. Bien, el tórax. El protórax muy desarrollado, siendo el pronoto el que tiene un aspecto de silla de montar, como el que se ve acá en la figura arriba a la derecha.
esta especie de silla de montar, que es el pronoto muy desarrollado. Presentan insertas, perdón, me faltaría acá el metatórax y el mesotórax, que generalmente pueden o no estar fusionados, ¿no? Las patas que se insertan en el tórax tienen las características de ser en general también primer par de patas caminadoras, oidoras o cavadoras, el segundo par de patas solamente caminadoras y el tercer par de patas para la mayoría de las especies de este grupo saltadoras, ¿no? Lo cual se evidencia con un fémur muy desarrollado y que presenta esas características de poder dar saltos de distintas alturas. Las alas con muchas nerviaciones que nos están indicando que la mayoría de ellos son insectos de características primitivas, con un primer par de alas de tipo tegmen o tegmina con consistencia o digamos apariencia papirácea como un papel, y el segundo par de alas membranosos con muchísimas nerviaciones en reposo o plegadas. Se pueden presentar en forma dispuestas debajo del primer par de alas y desplegadas quedan como un abanico, ¿no? Ahí vemos las alas. Una de las imágenes me ha alargado demasiado, pero en la segunda imagen, en la que está a la derecha, se observa claramente cómo el primer par de alas tiene ese aspecto papiráceo y el segundo par de alas es membranoso con muchas nerviaciones. Por supuesto, el que le va a servir para volar va a ser el segundo par de alas, siendo el primero solamente de protección. Las patas las podemos observar ahí claramente. Primer par de patas que puede ser caminadoras o, en el caso del grillo topo, cavadoras, como se ve ahí, ¿no? El segundo par de patas caminadoras y el tercer par de patas saltadoras con fémur desarrollado. El que tenemos acá a la derecha, esta imagen mostrando un insecto visto desde dorsal y visto de frente, es el grillo topo, que presenta primer par de patas cavador, segundo caminador y tercero saltador. En el abdomen se pueden observar generalmente 10 segmentos, aunque por lo general también lo que se presentan son 11, es decir, que uno de los segmentos está generalmente disimulado dentro de otro. Los últimos segmentos delimitan un epiprocto y paraproctos, que son los que van a rodear la salida anal del sistema digestivo. Y el ovipositor, que puede presentarse corto en langostas y tucuras o largo y acicular en forma de aguja en algunas especies, como por ejemplo en la langosta verde de la familia Tetigonidae. En ese caso se le llama gonapófisis cuando es largo y acicular, ¿no? Pero, por supuesto, con las respectivas valvas. Bien, ahí vemos una imagen donde se pueden observar los cercos, ¿sí? Que en este caso, para este tipo de insecto, se presentan cortos, aunque en algunos casos, como en el grillo, se pueden presentar muy largos. Y la imagen a la derecha nos está mostrando cómo se va a disponer en macho y hembra la parte terminal del abdomen. Fíjense que en el macho no se observa el ovipositor, por supuesto, y que en la hembra suele ser muy marcado con la presencia de estas valvas, que serán cortas o largas según la especie de la que se trate. Bien. A ver. Ahí estamos. En cuanto a la reproducción y el desarrollo, la mayoría poseen reproducción sexual, aunque hay algunas especies partenogénicas, muy pocas, por supuesto dentro de ellas casi ninguna que sea de interés agronómico. Son ovíparos principalmente, es decir, que depositan huevos, y los huevos pueden ser depositados en el suelo, en ootecas, que es la imagen que estamos viendo arriba a la derecha, donde una langosta está oviponiendo en el suelo, en agrupamientos digamos unidos con sustancias pegajosas, formando ootecas. Pueden estar dispuestos sobre las hojas, como se ve en la imagen del medio,
o pueden estar encastrados en tejido vegetal, que eso es poco usual reconocer, ¿no? Presentan una metamorfosis del tipo paurometabolia, es decir, hay una metamorfosis gradual que nos está mostrando esta imagen abajo al centro, donde está el huevo, los primeros estadios juveniles, avanzando en estos empiezan a dibujarse o esbozarse las alas para llegar a un adulto con alas completamente desarrolladas, ¿no? Dentro de lo que es la sistemática ya vamos a encontrar dos subórdenes muy diferentes. Estamos hablando del suborden Encífera y del suborden Caelífera. El suborden Encífera con las características de tener o agrupar a las langostas verdes, a los grillos y a los grillos topo, con las siguientes particularidades. Las antenas filiformes y muy largas, pueden ser más largas que el cuerpo inclusive, exceptuando en el grupo del grillo topo, que son cortitas, precisamente por vivir en forma subterránea. Órganos timpánicos en el primer par de tibias, es decir, en las tibias del primer par de patas, que esto lo vamos a ver en unas imágenes enseguida, pero es donde se presenta el componente o el órgano timpánico, ¿no? El órgano estridulante es aquel con el cual generan sonidos, ¿no? Y en el caso de este grupo, es decir, de Encífera, se va a presentar como tegminales. ¿Qué quiere decir? Que en las tegminas, en el primer par de alas, se presentan estructuras en forma de peines que al frotar una tegmina con la otra producen un sonido más bien agudo, que va a aumentarse con con una disposición en la cual ponen el cuerpo y las alas para formar una cámara acústica que pueda amplificar este sonido. Y si no, imaginémonos cómo hace el sonido el grillito macho, ¿no? Cuando en las noches de verano suena con bastante fuerza. El ovipositor para el caso de Encífera es bastante largo, como lo hemos dicho en algunos casos, se presenta hasta como una gonapófisis. Para el caso de Caelífera, el suborden Caelífera, todo lo contrario, ¿no? Presenta los conocidos como langostas, tucuras y bichos palo. Las antenas son filiformes también, pero no son tan largas, son cortas, de aproximadamente 20 artejos. Presentan un órgano timpánico en el primer uropleurito, que quiere decir que es el primer segmento abdominal, de ahí la referencia uro, y en la pleura de este primer segmento abdominal, es decir, en la parte lateral. El órgano estridulante, por supuesto, estamos hablando del que produce el sonido, es de tipo fémoro-alar. ¿Qué quiere decir? Que lo que raspa es el fémur contra las alas, ¿no? Y en este caso el sonido que se produce es un sonido más seco y más grave. El ovipositor es corto y le sirve para encastrar los huevos en superficies duras, como por ejemplo suelo, ¿no? Bien, veamos las características estas que hemos mencionado como diferentes. Primero, las antenas. Fíjense la diferencia en el tamaño y la longitud de las antenas para el suborden Caelífera, que son cortas de hasta 20 artejos, y para Encífera, que son muy largas, que sobrepasan muchas veces el tamaño del cuerpo del insecto, ¿no? Fíjense también cómo desde acá ya se puede observar que en Encífera se presenta este ovipositor largo, este que estoy marcando con la flechita, ¿no? Ese es un ovipositor muy largo a comparación de lo que tienen los de Caelífera. El órgano timpánico, hemos dicho que en Caelífera se presenta en el primer segmento abdominal, en su parte pleural. Ahí la flechita nos está indicando cómo en el primer segmento abdominal se presenta esta membrana timpánica que le permite al insecto oír. Por otro lado, en Encífera, el órgano timpánico se va a presentar a nivel del primer par de patas. Fíjense cómo en el primer par de patitas, en las tibias de este primer par de patas, hay una protuberancia, una deformidad, que es la que señala la flechita y corresponde, por supuesto, al órgano con el cual escucha. Los órganos estridulantes con los cuales hace ruido
se presentan en el caso de Caelífera a nivel fémoro, es decir, el fémur, este que vemos acá, que tiene estas pequeñas papilas o deformaciones que va a raspar contra estas venas del primer par de alas para producir el ruido. Por otro lado, el grillo macho, por ejemplo, en el caso de Encífera, lo hace al raspar ambas tegminas, ambas alas tegmen, ¿no? Donde en una se presenta esta deformidad que digamos, oficia de raspador, y en la otra se presenta una pequeña membrana que va a vibrar al momento de ser raspada, ¿no? Que eso lo presentan solo los grillos machos, y si ustedes tienen la posibilidad de capturar un grillo macho, pueden diferenciar el sexo con observar la disposición de las alas, ¿no? Que en las alas, fíjense en la imagen de abajo, se presenta este pequeño óvalo que es la membrana que produce el sonido, ¿no? Una membranita acústica. Bien, estas son las diferencias que podemos encontrar entre Caelífera y Encífera. Sigamos. Dentro de lo que es el suborden Caelífera vamos a encontrar tres familias bien diferenciadas, aunque como siempre lo reitero, las familias son bastante dinámicas y lo que hoy es una familia mañana puede no serlo. Entonces vamos a reconocer la familia Acrídide, la familia Romaleide y la familia Proscópide. Dentro de la familia Acrídide estamos, incluye esta familia a la langosta, a las túcuras medianas y pequeñas. Y dentro de lo que es la familia Romaleide, todo lo contrario, se van a presentar túcuras medianas a grandes, ¿no? La familia Proscópide abarca solamente a los bichos palo, que son de muy poco interés. El interés que tienen es básicamente en cultivos forestales. Vamos a la familia Acrídide. Dentro de lo que es la familia Acrídide se presentan varias subfamilias, como por ejemplo la subfamilia, mejor dicho, Cirtacantacrine, que es la que incluye a Schistocerca cancellata, que es la langosta verdadera. Está en la familia Melanopline con los diversos Dicroplus, que enseguida vamos a verlos. La subfamilia Cantatopine, que incluye a Beacris, y la subfamilia Gonfocerine, a Staurorectus longicornis y a Rhamatocerus pictus, todas ellas presentes en nuestra zona y que son plagas por lo general secundarias, ¿no? Veamos entonces a la más importante de todas estas, que es Cirtacantacrine. Pero primero vamos a ahondar en un tema que es la diapausa, cómo entran en diapausa estos insectos para poder soportar condiciones adversas. La diapausa, dice, es un estado de quietud, reposo y detención de desarrollo o crecimiento, ¿sí? Esta diapausa puede ser de dos tipos: una diapausa sexual o una diapausa embrional. En la diapausa sexual, por supuesto, no hay cópula, no hay reproducción, se detiene esa actividad, y en la diapausa embrional se detiene el desarrollo del huevo, ¿sí? El desarrollo del embrión. Esta diapausa embrional puede ser de dos tipos, puede ser obligatoria o facultativa. Cuando es facultativa se la llama también quiesencia. Veamos cuáles son las diferencias entre estas dos. La diapausa embrional obligatoria, con las siglas DEO, y la facultativa, con las siglas DEF, son dos tipos de diapausa que tienen las siguientes características. La obligatoria: el embrión dentro del huevo requiere estar un tiempo a 0 grados centígrados en el suelo para anular inhibidores del desarrollo, ¿sí? Es un proceso hormonal que es irreversible y que, de acuerdo a ello, presenta una sola generación anual. A ver, vamos a hacer más claro este tema. El embrión dentro del huevo se está desarrollando normalmente hasta que entran a jugar o
digamos, a producirse inhibidores de desarrollo. Estos inhibidores de desarrollo frenan el desarrollo del huevo, el desarrollo del embrión, es decir, el desarrollo se detiene. Estos inhibidores de desarrollo son hormonales y se secretan indefectiblemente siempre. Es decir, que siempre se detiene el desarrollo. Ahora, esos inhibidores de desarrollo desaparecen o se degradan cuando el embrión es expuesto a, digamos, a temperaturas bajas, muy bajas en este caso, ¿no? Dice deben estar a 0 grados en el suelo. Por supuesto, esto es más bien teórico, pero imaginémonos que tienen que ser temperaturas muy bajas en el suelo para que estos inhibidores se anulen y el desarrollo continúe. Es una digamos, es una situación irreversible. Una vez que se ha desencadenado no se puede volver atrás. Y de acuerdo a esto hay una sola generación anual. Ahora, pensemos qué va a pasar, cuándo se van a dar estas temperaturas bajo cero o digamos cercanas a cero en el suelo, por supuesto en el invierno, ¿no? Si por alguna razón el invierno que se cursa habrá sido muy benigno, es decir, que no ha habido mucho frío, entonces estos inhibidores de desarrollo no se van a anular, van a continuar, van a permanecer y no van a permitir el completar el desarrollo del huevo, y el huevo se va a morir en el suelo, ¿sí? Es decir, en inviernos benignos, con temperaturas altas, donde no ha habido heladas, no ha habido mucho frío, los huevos que están debajo del suelo, que pasan por procesos de diapausa obligatoria, mueren, ¿sí? Entonces, en el verano o en la primavera siguiente, vamos a tener menos cantidad de individuos de las especies que presentan estas características, ¿sí? Por el otro lado está la diapausa embrional facultativa, es decir, que otras especies presentan este tipo de diapausa. También se la llama quiescencia y es la suspensión embrional, del desarrollo embrional por efecto de las condiciones climáticas, en especial de la temperatura. Es reversible y en este caso hay 2 a 3 generaciones anuales. Acá, ¿qué es lo que pasa? No hay ningún inhibidor de desarrollo. El desarrollo se va a detener en cuanto las condiciones sean adversas, ya sea de temperatura principalmente o puede ser de humedad también. Quiere decir que en inviernos benignos el insecto no va a entrar en diapausa, ¿sí? Ahora, si hace mucho frío, el insecto entrará en diapausa, pero una vez que pase el frío o las condiciones adversas, el desarrollo se va a retomar. ¿Cuántas veces puede pasar esto? Las veces que sea necesario, ¿sí? Y las generaciones que van a venir a partir de este tipo de diapausa son 2 o 3 generaciones anuales, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esto, chicos? Quisiera que me respondan, así avanzamos o repasamos. Los escucho. Perfecto. Seguimos entonces. De todas maneras, al final podemos hacer una rondita de preguntas al respecto. Bueno, vamos a avanzar ya dentro de lo que es la sistemática. Habíamos dicho que estaba la subfamilia Sirtacantacrine, que abarcaba a la langosta verdadera. La langosta verdadera es uno de los, digamos, representantes de este grupo más importantes, ¿no? Yo diría que es el más importante. Presenta una coloración pajiza, es decir, de color poco vistoso, manchas blancas en los tégmenes, manchas blancas y también manchas oscuras, como se ve ahí en la imagen. Presenta una banda blanca que se extiende desde el vértex, es decir, desde el techo de la cabeza, y hasta el extremo de las alas. Tiene un tubérculo proesternal siempre presente y conspicuo, es decir, grande, y lóbulos mesoesternales rectos, y esto enseguida lo vamos a ver y repasar. Ahí están las imágenes. Fíjense la banda blanca que presenta, que va desde la punta de la cabeza
y hasta la punta de las alas, y las manchas blancas y oscuras en los tégmenes. Ahora, si se fijan bien, si bien esta que está acá no es Schistocerca cancellata, es otra Schistocerca, tiene las mismas características. No sé si están pudiendo apreciar en pantalla esta estructura, más bien en forma de un cuadradito. No sé si lo ven ahí, lo estoy marcando con la flecha. Son líneas, lóbulos, que están en la parte mesoesternal. Recordemos que meso hace referencia a medio, es decir, en la parte media del tórax. Esternal porque está en la parte ventral, ¿lo ven ahí? Esto que estoy marcando con la flechita. En este caso, en el caso de la tucura, se presentan líneas rectas, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 y 5 líneas rectas que están presentes en el mesotórax. Ahora veamos qué pasa en el protórax, en el pro, que es donde está en el primer par de patas. Fíjense este tubérculo, que es una saliencia, como una espinita, ¿sí? Que la presentan siempre las langostas y que es conspicuo, es decir, es notable, es grande, ¿no? Estas dos características son las que me indican, sin lugar a dudas, como una condición sine qua non, que es precisamente la langosta verdadera la que estoy observando. Sobre la langosta, mejor dicho, vamos a abundar el día viernes, así que no me voy a detener mucho. Sí recordar que es la única que forma mangas que pueden volar aproximadamente 140 kilómetros en el día y que se pueden reunir en grandes cantidades. Estamos hablando de millones de individuos que vuelan al unísono y que pueden devastar de alguna manera los lugares donde se asientan, ¿no? Tengo preparado un videito, vamos a ver si se puede reproducir. Fíjense acá las langostas cómo se disponen sobre las ramas de los vegetales, y sus daños pueden ser desde quebrar la rama por el peso hasta dejarla prácticamente sin cobertura vegetal, ¿no? A ver si se ve este video, no sé si se podrá reproducir. Ahí están viendo el video, chicos. ¿Lo pueden ver al video? Bien, fíjense, esa es una manga que ha sido fotografiada, es decir, capturada en video en Santiago del Estero. Fíjense que la están atravesando un monte sobre una pastura y la cantidad de langostas que está haciéndolo, ¿no? Eso para que tengamos una idea de las grandes masas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver una manga en vivo y en directo, podrá testificar de lo que es la magnitud, el tamaño que tiene este fenómeno natural, ¿no? Igual el día viernes seguramente Gustavo nos va a contar con un poquito más de detalle. Bien, una cosita más para acotar, que la alimentación de estos insectos se da básicamente en función de su estado de desarrollo, es decir, con estados de desarrollo ya previos a la ovipostura consumen más materia verde, y con estados de mantenimiento o de vuelo prefieren materia seca. Por lo tanto, va a haber momentos que prefieran estar en cultivo y momentos que prefieran estar en monte. Eso lo vamos a ver más clarito el día viernes. Y otra cosita es que las langostas pueden comer más o menos su peso, que es de entre 2 a 5 gramos por langosta y por día, ¿no? Comen su propio peso. Bien. Nos vamos a centrar básicamente en lo que son las tucuras, ¿sí? Para hacer la diferencia con la langosta. Tucura viene de la voz guaraní tucu, que significa langosta, y ra, que significa semejante. Por supuesto, la conjunción de ambas voces se lee como que es parecido o semejante a la langosta.
¿no? Bueno, en este caso, el tubérculo proesternal, esa espinita que veíamos que estaba por detrás de la cabeza, puede estar o no presente, ¿no? En muchos casos no se encuentra presente. Los lóbulos mesoesternales, que son estas líneas que se dibujaban en el mesotórax, en este caso son redondeadas, ¿no? Con líneas redondeadas y no rectas como en el caso de la langosta. Los vuelos que realizan son cortos, nunca 140 kilómetros, ¿sí? Siempre son cortos y por lo general de baja altura. No forman mangas, eso está clarísimo, ¿no? Pueden formar algunas que se conocen como pseudomangas, que son más que nada la emergencia y el movimiento simultáneo de una gran cantidad de individuos, pero que no llegan a ser mangas porque no levantan vuelo ni lo hacen con tanta distancia como una manga verdadera, ¿no? La forma de resistencia invernal es el huevo con diapausa obligatoria o facultativa. Ahora bien, en el caso de la langosta, la forma de resistencia invernal es el adulto, ¿sí? El adulto, pero en diapausa sexual. Eventualmente, si hay inviernos benignos, puede haber, puede, digamos, no haber diapausa sexual. Eso también Gustavo nos va a contar. Ahí están las diferencias entre langosta y tucuras. Decíamos, la langosta tiene estas líneas, los lóbulos mesoesternales, rectos, ¿no? Ahí lo estoy marcando, perdón, lo estoy marcando con el punterito, que son líneas rectas. Versus, en el caso de la tucura, como se presentan estas mismas líneas, curvas, ¿no? Bien marcados estas líneas curvas, ¿no? Bien diferenciadas. Por otro lado está el tubérculo proesternal, que en el caso de las tucuras, fíjense que es un poco más pequeño cuando está presente, a diferencia de la langosta, o puede no estar presente, ¿sí? Es decir, que con esas características puedo diferenciar y puedo saber si lo que estoy observando es una langosta o es una tucura. ¿Qué pasa con las tucuras? ¿Cómo es el desarrollo? Tiene por lo general hábitos solitarios, es decir, no va a formar mangas. Prefieren suelos duros para la oviposición, ¿sí? Con raíces gruesas, y no lo suelen hacer en suelos ralos ni sin cultivar, ¿sí? Los estadios ninfales son 5, 3 estadios ninfales iniciales, que son estos que se ven al inicio, y denominados mosquitas, ¿sí? Por el tamaño que tienen y por la apariencia. Y los dos últimos conocidos como saltonas, que serían estos dos, evidentemente por digamos, por la actividad de salto que tienen mientras se van desplazando. Esto nos está indicando ya cuáles van a ser las características de las tucuras. En cambio, en las langostas se van a presentar 6 estadios ninfales, ¿sí? 6. Vamos a agregar una mosquita más y las dos saltonas que hemos visto al principio. Hay una mayor oviposición en enero a abril, es decir, que hasta ahora estaría la oviposición, y estos huevos que han depositado van a atravesar el invierno en forma, es decir, con una diapausa, ¿no? Desde 1863 hay una ley que impone la destrucción de tucuras en estado de mosquita y saltona, y prefieren estar en malezas. El umbral de daño económico se reconoce como de 7 a 10 tucuras por metro cuadrado, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa hasta acá, ¿sí? Los dejo 5 minutitos y regreso con ustedes.
Bueno chicos, continuamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo chicos? ¿Me están escuchando? Parece que no. Ah, genial, perfecto. Seguimos entonces. Ahí estamos. Sigamos viendo las tucuras. Dentro de lo que es la subfamilia Melanopline, vamos a encontrar a estas tucuras conocidas como Dicroplus. Ese es su género, ¿no? El género Dicroplus. Las características de Dicroplus son dos muy particulares, ¿no? Una es el tamaño. Son muy pequeñitas. Estamos hablando de aproximadamente no más de 2 centímetros, ¿sí? 2 o 3, como mucho 2,5 centímetros. Todas las tucuras que son de ese tamaño suelen pertenecer a este género Dicroplus, ¿no? Y de ahí tenemos diversas especies como Dicroplus vittatus, Dicroplus elongatus, Dicroplus maculipennis y Dicroplus pratensis, ¿no? Hay una que es muy particular, que la tenemos nosotros en toda la región de cultivos, digamos, de nuestra área de influencia, que es Dicroplus vittatus, que es la que tenemos arriba a la derecha con una flechita indicada, que la característica de esta especie es que presenta hembras, ¿sí? Por lo general son las hembras, pero también muchas veces los machos, braquípteros. ¿Qué quiere decir braquípteros? Braqui, corto, ptero, alas. Es decir, que las alitas de estos individuos son cortas. Entonces asemejan o hacen pensar de que se tratan de juveniles, de estados juveniles que no han terminado aún su desarrollo, es decir, que no han conseguido pasar a adulto todavía. Y sin embargo estamos en presencia de un adulto de alas cortitas, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta a la hora del monitoreo y saber reconocer si lo que estoy viendo es un adulto o un juvenil de otra especie, ¿no? Bien, otra característica del género Dicroplus, aparte del tamañito, présteme atención a lo que les voy a decir, es que tienen la parte interna de los fémures del tercer par de patas de color rojo. Es decir, acá no lo estoy viendo porque es la parte interna, la parte de adentro, por ejemplo, de este fémur que estoy marcando, que es del tercer par de patas, la parte interior que da contra las alas es de color rojo. Esas dos características, es decir, el tamaño y la parte interna de los fémures del tercer par de patas rojo, me caracterizan rápidamente al género Dicroplus. Son muy abundantes, suelen estar en pasturas, son muy problemáticas en lo que se refiere a campos deportivos, porque se alimentan básicamente de césped, ¿no? Y pueden eclosionar en forma simultánea, por lo que asemejan pequeñas mangas digamos, de tucuras, ¿sí? De la subfamilia Cantatopine tenemos a Beacris puntulatus. Beacris se presenta también alimentándose de pasturas, prefiere gramíneas, pero puede estar presente en algunas solanáceas y fabáceas. En soja la hemos sabido encontrar, por supuesto, en baja densidad de población. La mayoría de estos insectos que estamos observando hoy suelen ser plagas secundarias. De la subfamilia Gomphocerinae están Staurorhectus longicornis y Rhamatocerus pictus. Fíjense, la característica de Staurorhectus longicornis, la característica más fácil de reconocer, es la cabeza en forma triangular o cónica, ¿no? Bien alargada. La bibliografía dice que cabeza con fastigio, haciendo referencia el fastigio a la parte alargada
que se encuentra en el vértex, ¿no? Tiene un vértex alargado, como se ve ahí en la imagen, ¿no? La Staurorectus longicornis es la que está abajo a la derecha. Rhamatocerus pictus también es una habitante natural de nuestros campos y se la reconoce súper fácil por la presencia de las tibias de color rojizo, rojo vinoso o bordó, ¿sí? Esas tres coloraciones puede adquirir el adulto de Rhamatocerus pictus. Bien, sigamos. De la familia Romaleide, de la familia Romaleide, bien digo, vamos a ver a Cromacris, que en este caso ya no es Miles, me olvidé cambiarlo, ¿no? Para nuestra zona es la Cromacris speciosa. Vamos a ver si in situ puedo realizar el cambio del nombre. Ahí está. Hace un par de años que esta especie ha sido renombrada y no renombrada, perdón, ha sido identificada y se ha determinado de que la especie Cromacris miles habita fundamentalmente en la parte norte, ¿no? Es decir, estamos hablando de Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, y que Cromacris especiosa es la que se presenta para nuestra área de producción, es decir, para la Argentina. Cromacris especiosa tiene las mismas características, son muy parecidas, tienen inclusive los mismos colores, pero hay diferencias en algunas coloraciones y por lo general se presentan a nivel de estructuras poco fáciles de observar, ¿no? Entonces, Cromacris especiosa para nuestra zona, que tiene un color verde oliváceo, como el que se ve ahí en pantalla, alas de color castaño, ¿sí? En el caso de los tégmenes, y el segundo par de alas, cuando se los despliega, manifiestan dos manchas de color naranja bien encendido, ¿no? La tenemos nosotros como plaga secundaria tanto de soja, poroto e inclusive de maíz en primeros estadios. Luego está Sileus, el género Sileus, que se presenta muy fácil de reconocer por este tipo de jorobita que está manifestando, o aleta si quieren, en la parte del pronoto, en esta silla de montar que tienen estos insectos, se presenta esta especie de aleta o de jorobita que tiene, que es muy característico del género Sileus. También plaga secundaria, también en pasturas e inclusive se puede presentar en algunos frutales y forestales. Coriacris es una especie que, es un género que se presenta muy fácil de reconocer también por las manchas a nivel del pronoto, de la silla de montar. Son especies grandes que tienen esta mancha blanquecina acá en el borde del pronoto, ¿sí? De esta silla de montar. En ese borde se presenta con una mancha blanquecina típica de Coriacris. Y está el Eleoclora viridicata. Esta especie ha sufrido la variación de su nombre muchas veces, ¿no? Ahora ha quedado como Eleoclora viridicata. En un principio esta Eleoclora viridicata. Fíjense la diferencia entre el macho y la hembra. Ahí está marcada la diferencia. El macho es este que está acá y la hembra esta que está acá. Por lo general, el macho siempre más pequeño que la hembra, casi para todos los insectos que hemos observado hasta ahora, pero fíjense que el macho tiene las alas largas, completas, bien desarrolladas, y la hembra tiene alitas cortas, como en el caso de Dicroplus vittatus, se presenta como braquíptera, ¿no? Suele ser muy problemática en maíz,
no para nuestra zona, suele estar presente, pero no es problemática, es sí plaga secundaria, pero por ejemplo en la zona de Santa Fe, Entre Ríos e inclusive en todo lo que es Córdoba y la zona núcleo, suele ser muy problemática en el maíz, puede presentarse inclusive como plaga primaria. Bien. De la familia Romaleidae está la Topidacris collaris y Topidacris cristata, las viejas y queridas langostas quebracheras o tucuras quebracheras, con un tamaño descomunal que puede alcanzar los 12 centímetros de longitud, que inclusive hemos tenido ejemplares con más de ese tamaño, ¿no? Hemos recibido en alguna ocasión un ejemplar de hasta 22 centímetros. Por supuesto, un gigante. Cuando uno las ve volar parecen pájaros y no insectos. Últimamente está tomando mucho, digamos, mucho renombre su presencia, por que se está viendo un mayor desarrollo de sus poblaciones en lugares o en áreas cultivadas, ¿no? El nombre quebrachera ya me está indicando que ha sido habitante natural de los montes y que una vez que su alimento preferido, que es el quebracho, ha sido diezmado, ha tenido que emigrar de alguna manera hacia áreas, eh, digamos, de cultivo. Por supuesto, es interesante poder hacer la diferenciación. Nosotros la que tenemos para nuestra región es Topidacris collaris, que se diferencia de la Topidacris cristata en el color del segundo par de alas. Para Topidacris collaris se presenta un color más bien azul, ¿no? El segundo par de alas. Y en el caso de Topidacris cristata, el color del segundo par de alas es rojizo. La Topidacris cristata se va a desplazar más hacia la zona de la Mesopotamia e incluso Santa Fe y Córdoba. Dentro de la familia Romaleidae también están Soniopoda tarsata y Soniopoda omnicolor, que son dos tucuras muy fáciles de reconocer por sus cabezas rojizas, ¿sí? En el caso de Soniopoda tarsata hace referencia a los tarsos, que pueden presentarse con manchas rojas, al igual que la cabeza, y el color del cuerpo suele ser un verde intenso, muy marcado, ¿no? Y Soniopoda omnicolor, que es la que tiene un color verde o amarillento de fondo, con manchas de color negro intenso también. Vamos al suborden Encífera, ya vamos terminando con la clase de Ortóptera, y dentro de lo que es el suborden Encífera vamos a ver tres familias de importancia agrícola: la familia Tetigonidae, la familia Grillide y la familia Grillotalpide. Tetigonidae, con las especies Gramadera clara, Fagoneurine y Phaneropterine. Y la familia Grillide, dentro de ella vamos a observar a Grillus argentinus y a Anurogrillus muticus. Y de la familia Grillotalpide vamos a ver a Grillotalpa y a Scapteriscus borelli. Acá me está faltando una P en el nombre de Scapteriscus, pero me parece que más adelante está corregido. Vamos entonces por la familia Tetigonidae, muy fáciles de reconocer. Son las famosas langostas verdes o chillonas, son las que en las noches de verano tienen un sonido muy particular y muy fuerte, muy estridulante, que lo producen precisamente con el roce de los tégmenes, ¿no? Las antenas, que son filiformes y muy alargadas, presentan dos ocelos en la cabeza y los vértex pronunciados hacia adelante, con un fastigio, como decíamos en el caso de Staurorectus longicornis. Su reproducción sexual para algunos puede ser partenegenética, pero en general suele ser sexual. Hay una característica que es la hemolítica, que hace referencia a la, digamos, a una forma de reproducción muy particular que presenta este grupo, que no vamos a hacer referencia porque ninguna de las que son de interés agronómico la presenta.
sí tienen una sola generación anual. Las especies de interés agrícola, habíamos dicho, gramadera clara sobre todo, que es perjudicial en hojas de frutales, se va a presentar generalmente en cítricos, ¿sí? Eh, dañando las hojas y en algunos casos los frutos jóvenes, ¿no? Phasgoneurine y Phaneropterine son también dos especies, dos géneros que se van a presentar en cítricos, pero estos están más en la zona del NEA. Dentro de lo que es la familia Grillidae, vemos a los conocidos grillos, ¿sí? Que tienen las alas dispuestas sobre el abdomen en forma paralela, ¿no? Ya en este caso es una excepción a la regla que habíamos dicho que en Orthoptera tenían alas en forma perpendicular. Acá en este caso están paralelas, ¿no? Eh, Solo el macho presenta el órgano estridulante, como lo hemos mencionado en un principio. El ovipositor es largo y acicular en forma de aguja, son de hábito nocturno y son omnívoros, así que pueden alimentarse de cultivos, de raíces, de tallos, de tubérculos e inclusive de lombrices. Ahí está Grillus argentinus, que es de tamaño mediano, pardo o negro, es una plaga en forraje para verdeo, es decir que ataca al forraje o a las plantas muy jóvenes, le encantan las, digamos, los tejidos tiernos. ¿Ya? Se presentan también en el NOA como perjudiciales en soja, poroto, pimiento, tabaco, todo en lo que haga referencia a plántula, ¿no? Cuando la planta está en plántula es más perjudicial esta especie. Presenta dos generaciones anuales con 9 estadios ninfales. Se recomiendan aradas superficiales para destruir sus nidales y exponer los huevos al ambiente y hacer salir a las ninfas. La misma característica para Anurogrillos muticus, pero este es más de la zona mesopotámica y litoraleña, son medianos a pequeños y son ápteros, es decir que no presentan alas desarrolladas, ¿sí? Son plagas en algunos cultivos hortícolas y tienen una sola generación anual. En la familia Grillotalpide se encuentran los famosos grillo topo o alacranes cebolleros, ¿no? Que tienen características de ser subterráneos y por lo tanto presentan antenas cortitas y cetáceas. El primer par de alas, de patas, perdón, es de tipo cavador y en el abdomen se presentan cercos que son largos. Son también omnívoros, se pueden alimentar de cualquier órgano subterráneo e inclusive de lombrices. La hembra cava galerías de 15 centímetros de profundidad, desova en el suelo y ahí se van a desarrollar las ninfas saliendo eventualmente a alimentarse. Al tercer estadio ninfal entra en diapausa para pasar el invierno. Continúa su desarrollo, sale del suelo solo cuando es adulto, es decir, que habitualmente se encuentra debajo del suelo. Una sola generación anual y las especies que están son grillotalpa y Scapteriscus borelli. Ahí están las dos especies, Scapteriscus borelli y grillotalpa. La diferencia fundamental es en el número de dígitos que tiene el tarso del primer par de patas, ¿no? Fíjense la diferencia. En el caso de grillotalpa cuento 1, 2, 3 y 4, que son estos que están bien oscuritos en el primer par de patas. 1, 2, 3 y 4. En la imagen de abajo a la izquierda también se marcan 1, 2, 3 y 4. Y para Scapteriscus borelli se cuentan 3, si bien uno puede dividirse, pero básicamente se pueden contar 1, 2 y 3 estructuras. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre ambos. Después las características son muy parecidas. Veamos un videíto acerca de este insecto, de su vida, de su desarrollo. A ver si funciona. Ahí está. Como decíamos, cuando es adulto emerge de esa galería subterránea que él mismo ha generado, ¿sí? Se desplaza por su interior con mucha facilidad. Fíjense los cercos que largos.
ahí está emergiendo las antenas cetáceas muy cortitas que le permiten desplazarse con facilidad en la parte subterránea y se alimentan fundamentalmente de pasturas, de órganos tiernos de las plantas, de órganos subterráneos como puede ser bulbos y demás, y de lombrices también. Ahí estamos viendo alimentarse de lombrices. Por lo tanto, son perjudiciales no solamente en almácigos, sino también en aquellos que están trabajando con lombricarios, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí el tema de Ortóptera